El Códice Místico, Secretos del Poder Oculto Revelados, Parte 1. Por Ambrosius Holloway. El parpadeo de la luz de la lámpara danzaba sobre textos antiguos, sus cubiertas de cuero agrietadas adornadas con símbolos intrincados, lotos, serpientes y estrellas. Este no era un libro común. Su contenido susurraba sobre un mundo escondido a simple vista, donde los límites entre lo físico y lo espiritual se desvanecían, y las fuerzas místicas de Oriente esperaban ser descubiertas. El conocimiento prohibido. El viento aullaba fuera de la antigua biblioteca mientras el profesor Arman se deslizaba por la puerta chirriante, aferrando un manuscrito desgastado. Su encuadernación de cuero estaba agrietada, el título hacía tiempo que se había desvanecido. Este no era un libro común, era una clave, un mapa hacia secretos enterrados en las sombras de la historia. Secretos por los que muchos habían matado para mantener ocultos. Este volumen no es para los débiles de corazón. Es un testimonio de la curiosidad indómita, para aquellas almas implacables que persiguen lo desconocido, verdades ocultas, artes mágicas y el crudo poder espiritual encerrado dentro del alma humana. Dentro de estas páginas yace un laberinto de conocimiento prohibido, magia hindú y natural, ocultismo indio, la cábala, rituales celestiales y ceremoniales, alquimia, y los inquietantes misterios del espiritismo. Pero avanza con cautela. Cada capítulo, cada línea, está impregnado de una investigación meticulosa, extraída de antiguos textos, tradiciones susurradas y los archivos secretos de eruditos olvidados. Esto no es meramente un libro, un arma, forjada a partir de siglos de sabiduría oculta y obsesión humana. La narrativa se adentra en las vidas de filósofos legendarios y adeptos, desenterrando sus historias con precisión quirúrgica. Héroes y herejes, visionarios y villanos, emergen como algo más que mitos, sus actos son tan escalofriantemente reales como los experimentos detallados en estas páginas. Estas no son leyendas polvorientas del pasado, son los arquitectos de una ciencia que se mueve entre lo milagroso y lo macabro. A medida que te sumerges más, las apuestas aumentan. Experimentos detallados, algunos fundamentados en el simple choque de fuerzas activas y pasivas, otros que aprovechan las corrientes etéreas de la influencia astral, se despliegan como una sinfonía de peligro y descubrimiento. Esto no es solo un viaje al pasado, es una invitación a superar a los antiguos. Lo que ellos llamaban magia, nosotros podríamos llamarlo ciencia. Sin embargo, sus maravillas permanecen, tentadoramente fuera de alcance, esperando que almas valientes las reclamen una vez más. Y con las herramientas modernas a tu disposición, ¿quién puede decir qué alturas podrías alcanzar? Pero el conocimiento tiene un precio. Durante siglos, el mundo dio la espalda a estas artes, marcándolas como reliquias de un tiempo más oscuro. Ahora, mientras el amanecer de la iluminación asoma, y los susurros de un poder antiguo resurgen, la atracción de este arte prohibido crece. Los curiosos y los valientes son atraídos hacia él, a pesar del alto precio de entrada. Para salvarte de los peligros de una búsqueda mal dirigida, he destilado estas enseñanzas en un solo tomo electrizante. Es una guía, un desafío y una advertencia. Desde las profundidades místicas de la magia ceremonial hindú hasta las complejidades de los rituales talismánicos, el Códice Místico se alza como un escudo y un faro. Pero ten cuidado. Este conocimiento no es para coqueteos casuales ni para curiosidades pasajeras. Te pondrá a prueba, te desarmará y te reconstruirá. Si estás listo, continúa. Si no, deja de mirar ahora y aléjate. La elección es tuya, pero ten presente esto, una vez que la puerta a estos misterios se abre, no puede cerrarse. La tormenta afuera rugía mientras los dedos del profesor se detenían sobre la primera línea. En algún lugar a lo lejos, una sombra se movió. Y así, comenzó el viaje. La luna colgaba baja, proyectando un resplandor fantasmal sobre el antiguo estudio, donde las páginas de este volumen prohibido crujían como susurros en la oscuridad. Cada palabra latía con poder, un salvavidas para aquellos lo suficientemente valientes como para aferrarse a él. Aquí, en medio del tenue parpadeo de las velas, se desplegaba un universo secreto, un mundo de magia natural. A lo largo de todo, la narrativa lucha por reclamar el término magia de las sombras de la incomprensión. La magia, afirma, no es un engaño malévolo, sino la búsqueda de sabiduría y el dominio de las verdades espirituales. Las páginas finales nos dejan sin aliento, conectando los puntos entre milagros y fe, entre la sabiduría antigua de los magos y el camino del buscador moderno. La magia es sabiduría, declara el texto, y la sabiduría comienza en el alma. Reta al espectador a ir más allá de lo mundano, a abrazar un mundo donde los límites entre la ciencia, la espiritualidad y lo sobrenatural se difuminan.
Durante siglos, filósofos, astrólogos y escépticos han debatido la influencia de las estrellas. ¿Podrían sus posiciones en el momento del nacimiento moldear las pasiones, virtudes o destino de una persona? ¿Podrían sus movimientos predecir los giros de una vida, matrimonio, enfermedad, triunfo o desastre? Estas preguntas han atormentado tanto a eruditos como a místicos, y ahora, en este video, exigen respuestas. Pero aquí está el giro: aunque las estrellas puedan predecir eventos, no los gobiernan. El hombre y la mujer, dotados de libre albedrío, siguen siendo los arquitectos de su destino. Esta antigua verdad, velada en misterio y oscurecida por la superstición, forma el núcleo de la narrativa, una revelación que prepara el escenario para una emocionante exploración de la astrología y el alma. El video se lanza de lleno al corazón de la condición humana, declarando que el hombre es un microcosmos del universo. Cada alma, argumenta, es un reflejo de lo divino, llevando en su interior el eco de la propia creación. Esta conexión celestial hace a la humanidad tanto extraordinaria como peligrosa, porque las mismas estrellas que iluminan también pueden engañar. La clave está en comprender el equilibrio. Las estrellas no incitan al mal, más bien, reflejan las inclinaciones que ya existen en nosotros. El antiguo adagio, las estrellas rigen a los hombres, pero el hombre sabio rige a las estrellas, adquiere un nuevo significado. Las estrellas pueden trazar los cielos, pero el alma traza su destino. Tu batalla no es contra las estrellas, sino dentro de ti mismo. ¿Dominarás tus inclinaciones o dejarás que ellas te dominen? El escenario está listo. Los misterios del universo esperan, sus secretos están encerrados en la danza celestial arriba, y en las profundidades ocultas dentro de ti. La elección de descubrirlos y el valor para enfrentar la verdad, descansa contigo. Las estrellas están mirando. ¿Estás listo? Las estrellas como signos, no como maestras. Las estrellas no tienen dominio sobre las elecciones humanas. No siembran enfermedad, ni incitan a la traición o al desastre. En cambio, son marcadores, testigos silenciosos de las mareas de la historia. A través de sus revoluciones y alineaciones, presagian grandes trastornos, la muerte de reyes, la caída de imperios y calamidades naturales. Pero estos patrones celestiales no son causas, son signos, tejidos en el entramado de la providencia. El llamado a la acción. A medida que la linterna se apagaba, el aire se cargó de anticipación. Las estrellas afuera pulsaban débilmente, como si reconocieran la verdad desvelada en la habitación. El erudito retrocedió, su figura recortada contra el despliegue celestial. A quienes buscan la verdad, dijo, su voz apenas audible, el camino está abierto. Pero avancen con cautela. Lo que descubran puede cambiarles para siempre. Y con eso, la escena se desvaneció en silencio, dejando que las estrellas guardaran sus secretos, o los revelaran a los dignos. La tormenta rugía mientras el antiguo pergamino se desenrollaba, su tinta brillando como fuego negro bajo la luz temblorosa de las velas. Las palabras saltaban de la página, urgentes, imperiosas, como si el autor las hubiera escrito para este momento, para ti. Eres recordado, oh alma mortal, y amonestado por la gloria de tu Creador, y por la tuya propia. El aire se volvió denso, y las sombras danzaban en las paredes, susurrando verdades imposibles de ignorar. Responsabilidad. Deber. Consecuencia. No eran solo palabras, eran pesos, balanzas que oscilaban entre la vida y la eternidad. Escucha esto ahora, exigía el pergamino. Tu responsabilidad es vasta, tan vasta como el alcance de tu poder. El grado de un hombre en la tierra, y más allá, no se medía por sus deseos, sino por lo que cargaba. La fuerza no era un don, sino una carga, una demanda implacable. Las imágenes llenaban tu mente, claras y vívidas, un hombre con el poder de cargar a 4, llevando solo a 1. Su fracaso grabado en su alma, su grado reducido a una cuarta parte de lo que podría haber sido. Otro hombre, tambaleante pero triunfante bajo el peso de 4, ascendiendo a la gloria plena. Uno puede alimentar a 1. Otro puede sustentar a 1000. Algunos, a 100.000. Cada alma es evaluada por su alcance, su poder y lo que elige hacer con él. La vela chisporroteó. Una ráfaga de viento sacudió la habitación. Las palabras en el pergamino parecían oscurecerse, profundizarse, como si estuvieran imbuidas de una fuerza oculta. Las apuestas estaban subiendo. El fracaso no era simplemente personal. Se derramaba hacia afuera como sangre en el agua, manchando naciones, ciudades, aldeas enteras. Las deudas no eran solo de carne y oro, sino de espíritu, deudas que exigían ser saldadas. Júzgate a ti mismo,
Urgía el pergamino, no por tu comodidad, sino por la pobreza y la oscuridad de quienes te rodean. El crimen y el sufrimiento de tu pueblo marcan la extensión de tu responsabilidad. Un giro repentino, la muerte no era un escape. Las palabras golpearon como una hoja, cortando la complacencia. En la próxima vida, las cargas no llevadas se aferrarían al alma como cadenas, arrastrándola al lugar donde el trabajo comenzaba de nuevo. Una visión se encendió, reyes y reinas, emperadores en tronos dorados, su esplendor eclipsado por el peso de las vidas que gobernaban. Por cada sombra ignorada, cada alma abandonada, las balanzas se inclinaban más pesadamente en su contra. Sus coronas no ofrecían absolución, sus imperios no eran refugio. La confianza impuesta no muere con el cuerpo. Las palabras del pergamino se encendieron, consumiéndose en un estallido de urgencia. En el mundo invisible, donde las balanzas son eternas, estarás cargado con cada onza de lo que evitaste. La última frase ardió en el aire, dejando solo silencio, y el escalofriante peso de tu propia reflexión. ¿Qué deudas te seguirán al vacío? La elección era clara, cumplir con la confianza o cargar con las cadenas. La tormenta afuera reflejaba la tormenta interior. El fuego del pergamino ahora estaba en tus venas, su desafío resonando como un grito de guerra. ¿Qué llevarás? Punto. La noche resonaba con secretos. La vela parpadeaba contra las paredes de piedra de la antigua cámara, la tenue luz iluminando símbolos grabados en la roca, ocultos durante siglos. ¡Bang! Un sonido agudo reverberó por la caverna. El profesor Elias Harder se detuvo en seco, con el antiguo manuscrito apretado firmemente entre sus manos. ¿Había alguien más allí? Responsabilidad proporcional a la capacidad, murmuró, descifrando los símbolos. La frase no era solo una guía, era una advertencia. Un paso en falso, una verdad ignorada, las consecuencias podrían repercutir durante siglos. Trazó con un dedo tembloroso la siguiente inscripción. Hablaba de gobernantes y sus dominios, del caos desatado cuando los líderes abandonaban sus deberes. Las palabras parecían vibrar, vivas con una energía que hizo que se le erizara el vello de los brazos. Detrás de él, las sombras se movieron. No estaba solo _caos en las sombras _ en otro lugar, en el corazón de las bulliciosas calles del Cairo, la agente Nadia Al-Faro purgaba entre los restos carbonizados de una biblioteca del templo. Un solo artefacto había sobrevivido al incendio, una tabla dorada marcada con la misma frase críptica: igualdad en el esfuerzo. Su radio crujió. Al-Faro, tenemos movimiento cerca del sitio de excavación, dijo una voz. No me iré sin respuestas, respondió, guardando el artefacto en su bolsillo. Un grito resonó a lo lejos. Corrió hacia él, su mente acelerada. La tabla hablaba de deudas espirituales, de líderes encadenados al caos que sembraron. ¿Cómo se conectaba esto con el reciente descontento político y las misteriosas desapariciones? La respuesta se encontraba en algún lugar entre lo sagrado y lo profano. Un rompecabezas mortal. En una isla remota envuelta en niebla, el padre Gabriel se arrodillaba ante un altar, el olor rancio del pergamino llenando el aire. El texto que leía parecía torcerse y transformarse bajo su mirada: alinea tus acciones con tus creencias, o la hipocresía te atará en un estancamiento eterno. Retrocedió cuando el significado lo golpeó como un rayo. A su alrededor, los aldeanos murmuraban oraciones, inconscientes de la oscuridad que se infiltraba en sus corazones, sus mentiras y chismes tejiendo una enfermedad espiritual que amenazaba con desgarrar a su comunidad. Padre, ¿qué significa?, preguntó un niño, con los ojos desorbitados de miedo. Gabriel vaciló. Significa que el juicio se acerca, no solo para nosotros, sino para nuestros líderes. Para el mundo. El suelo tembló violentamente, derribando el altar. Los aldeanos gritaron mientras la mirada de Gabriel se dirigía al horizonte. ¿Era un terremoto, o algo mucho peor? Una carrera contra el tiempo. Alrededor del mundo, hilos dispersos se unían como un intrincado tapiz. Un científico en Berlín estudiaba la disolución de la sal en el agua, cuyas propiedades reflejaban de manera inquietante un pasaje sobre la ascensión espiritual. Un historiador en Kioto descubría un pergamino que describía cómo los vicios de la humanidad marcaban no solo a los individuos, sino también a las ciudades, estados, e incluso generaciones. Y en un búnker subterráneo, un antagonista monitoreaba todo, sus manos tecleando una secuencia en un terminal. Enfermedad espiritual, murmuraron, con la mirada fría. Veamos cómo enfrenta la humanidad su propio reflejo. La pantalla se iluminó, un contador regresivo marcando el tiempo. 10 segundos.
9. 8. Bajo la revelación final. El corazón de Elías Carter latía con fuerza mientras ensamblaba la última pista. La magnitud de la divinidad, susurró. Símbolos enseñando a la humanidad, la sal disolviéndose en agua, los cuerpos disolviéndose en espíritu. Su mirada se dirigió al cielo, donde comenzaba a desplegarse un fenómeno celestial. En todos los rincones del mundo, la humanidad observaba en un silencio atónito cómo las estrellas parecían reorganizarse, formando antiguos símbolos de responsabilidad, comunidad y equilibrio espiritual. Pero no todos vieron el mensaje como un llamado a la redención. Para algunos, era una declaración de guerra. Elías corrió desde la cámara, Nadia se apresuró por las calles del Cairo, y el padre Gabriel se sostuvo firmemente en la temblorosa isla. Los unía una pregunta: ¿podrían detener el colapso del orden espiritual, o estaba la humanidad condenada a enfrentar el caos que había creado? La respuesta pendía en el aire, esperando ser revelada antes de que los últimos granos de arena se agotaran. Tic. Tac. El juicio del espíritu. Elías corría a través de los pasajes laberínticos del antiguo templo, con el peso del manuscrito presionando su mente. La luz parpadeante de las antorchas danzaba sobre los grabados, cada uno más ominoso que el anterior. Un símbolo llamó su atención: dos figuras entrelazadas, una radiante y ascendiendo, la otra ensombrecida y atada por cadenas. La dualidad de la humanidad. Son advertencias, murmuró, descifrando los glifos mientras corría. El texto hablaba de los cuerpos físico y espiritual de la humanidad, creados juntos, pero tan a menudo descuidados. Para aquellos que abandonaban su espíritu, la vida después de la muerte sería un páramo desolado. Un espíritu debilitado, arrastrándose entre sombras. El sonido de pasos resonó detrás de él. Alguien, o algo, lo seguía. El dilema del Cairo. En el Cairo, la agente Nadia Al-Farouk ensamblaba fragmentos de la tabla dorada. Los símbolos pintaban un panorama contundente: la humanidad atada a los deseos materiales, arrastrándose hacia la oscuridad. La inscripción final de la tabla brillaba tenuemente en la penumbra: una sociedad que olvida su espíritu se desmorona en pobreza, crimen y desesperación. Un golpe agudo en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Agente, hemos encontrado algo», llamó su colega. Nadia agarró el artefacto y lo siguió, con la mente acelerada. Las implicaciones sociales no eran solo teóricas, estaban ocurriendo ahora. La pobreza y el descontento no eran meros fracasos económicos, eran las secuelas del abandono espiritual. En la habitación contigua, un holograma cobró vida, revelando un mapa de ciudades de todo el mundo. Puntos rojos pulsantes marcaban áreas en colapso. La voz de su superior crujió a través de los altavoces: «Hemos identificado un patrón. Estas ciudades son páramos espirituales». Los datos coinciden con los textos antiguos. El agarre de Nadia sobre el artefacto se tensó. Si no actuamos, esto no es solo historia, es profecía. La advertencia del padre Gabriel. En la temblorosa isla, el padre Gabriel se paró ante una multitud aterrorizada. «Escúchenme», gritó por encima de los aullidos del viento. «No somos solo carne, somos espíritu. Descuidar lo divino nos ha traído a este borde». Los aldeanos murmuraban, divididos entre el miedo y la incredulidad. Gabriel continuó: «Las ciudades caen porque sus espíritus se pudren. Se convierten en criaderos de brujas, espíritus bajos que se alimentan de nuestras imperfecciones. Estas tormentas, este caos, es obra de ellos. Si no cambiamos, invitaremos a una destrucción aún mayor». Un rayo cayó sobre el altar, haciéndolo pedazos. Gabriel lo tomó como una señal. Los espíritus superiores nos han abandonado. Si no reclamamos nuestra divinidad, la batalla invisible. Muy por debajo de Berlín, una figura sombría se sentaba en un centro de mando cavernoso. Las pantallas mostraban imágenes de descontento global, superpuestas con símbolos crípticos. La figura se inclinó hacia adelante, su voz un susurro: «La humanidad se aferra al materialismo como un hombre que se ahoga a una piedra. Que se hundan». Activaron un programa, enviando oleadas de desinformación a través de redes globales. En todas las pantallas apareció el mismo mensaje: «Confía en lo físico. No existe el espíritu». Desde una esquina de la sala, un gruñido bajo resonó. La figura giró, encontrando la penetrante mirada de una bruja. «Usaremos sus imperfecciones contra ellos», dijo el antagonista. «Ellos mismos se destruirán». La revelación de Elías. De vuelta en el templo, Elías tropezó hasta una cámara grandiosa.
Las paredes brillaban con inscripciones que describían la obra suprema de la divinidad, ayudar a los espíritus a ascender más allá de los deseos terrenales. El pasaje final se grabó en su mente: la gloria de la divinidad está en ayudar a la humanidad a elevarse. Pero si la humanidad se niega a elevarse, caerá. Una sombra se movió en la esquina de la habitación. Elías se giró y vio una figura envuelta en oscuridad. No puedes salvarlos, siseó la figura, su voz impregnada de malicia. Ya han elegido su destino. Elías agarró el manuscrito. Tal vez. Pero aún no han visto la verdad. La figura se lanzó hacia él. Elías se zambulló, evitando por poco su alcance. Estás equivocado, gritó, corriendo hacia una escalera de caracol que conducía a la superficie. La última resistencia. El mundo tambaleaba al borde del colapso espiritual y social. Nadia, Gabriel y Elías tenían piezas del rompecabezas, pero el tiempo se agotaba. Las ciudades continuaban decayendo, sus jerarquías espirituales colapsaban mientras los espíritus superiores oían. Los brujas prosperaban, alimentándose de las imperfecciones de la humanidad, esparciendo el caos como un virus. La clave estaba en reavivar el espíritu colectivo, alineando a la humanidad con su propósito divino. Pero con fuerzas trabajando para arrastrar al mundo más profundamente en la oscuridad, surgía la pregunta: ¿podría la humanidad recordar su espíritu antes de que fuera demasiado tarde, o era la caída inevitable? La respuesta aguardaba, escondida en el próximo movimiento de los héroes y las fuerzas invisibles que trabajaban en su contra. El reloj avanzaba y el destino del mundo pendía de un hilo. Tic. Tac. El peso de la revelación. Elías emergió al aire libre, el antiguo manuscrito apretado contra su pecho. El viento frío le mordía el rostro, pero era el peso de lo que cargaba lo que realmente lo estremecía. Las enseñanzas eran claras. A la humanidad se le habían dado revelaciones sagradas durante milenios, pero muchos las habían ignorado. El conocimiento sin acción era un recipiente vacío. Su mente repetía la última línea que había traducido: la verdadera sabiduría está en los hechos, no en las creencias. Miró el horizonte, donde el contorno tenue de una ciudad inmensa brillaba bajo el cielo que se oscurecía. Esa ciudad, sus líderes, su gente, estaba al borde del colapso. El manuscrito tenía una última directriz: el juicio comienza con uno mismo. Elías no tenía tiempo para dudar. Una ciudad al borde. Nadia llegó al borde de los barrios bajos de la ciudad, donde las advertencias de la tabla dorada parecían tomar forma en cada sombra. Niños buscaban entre montones de basura, sus risas ahogadas por el sonido distante de disparos. La ciudad, desbordada por la expansión urbana, era un polvorín de pobreza y crimen. Su auricular clepitó. «Agente Al-Farouk, ¿estás viendo esto?» «Lo veo», respondió con seriedad, con la mirada fija en un edificio en ruinas. Agarró el artefacto con más fuerza. La tabla había llamado a la sabiduría y la comprensión, pero, ¿dónde estaba eso en medio de este caos? Los líderes estaban abrumados. Los sistemas, rotos. Se volvió hacia su colega. No hay doctrina que pueda arreglar esto. Esto no se trata de política ni de leyes, se trata de las personas. De elección. Su colega frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que si no hacemos que vean las consecuencias de sus acciones, esta ciudad, este mundo, está acabado. Bien bajo la manipulación de la sombra. Muy abajo, en el búnker, el antagonista observaba el tumulto de la ciudad a través de docenas de pantallas de vigilancia. Las ciudades crecen como tumores, dijeron para nadie en particular, su tono una mezcla de desprecio y satisfacción. Y con ellas, sus defectos. Detrás de ellos, el Druja gruñó aprobando. En un monitor, estallaba un disturbio cerca de una plaza del mercado. En otro, un político daba un discurso lleno de promesas vacías. El antagonista se inclinó hacia la pantalla, una sonrisa cruel extendiéndose. Ninguna doctrina puede arreglar esto, susurraron. Que ardan. La súplica de Gabriel. En la isla, el padre Gabriel reunió a los aldeanos bajo el parpadeante resplandor de las lámparas de aceite. Su voz resonó sobre la multitud inquieta. Estamos escribiendo nuestro destino con cada acción, dijo, levantando un libro desgastado. Este es su manuscrito, su vida, sus elecciones. Determinará el lugar de su espíritu en el próximo mundo. ¿Pero qué podemos hacer?, gritó un hombre. Solo somos campesinos. La mirada de Gabriel era firme. Pueden empezar asumiendo responsabilidad, por ustedes mismos, por sus familias, por los demás.
El crecimiento del mal prospera en el abandono. Si no lo combatimos aquí, ahora, nos consumirá a todos. El suelo volvió a temblar, y la determinación de Gabriel se endureció. No pueden huir del juicio. Deben enfrentarlo. Un llamado a la acción. Elías llegó a las puertas de la ciudad, su mente girando con las advertencias del manuscrito. Ninguna doctrina puede resolver esto. La razón y la comprensión deben guiar el camino. Dentro, la ciudad era una cacofonía de desesperación, mendigos llenaban las calles, niños corrían entre los coches, y sirenas lejanas aullaban como una sinfonía lúgubre. Tenía que encontrar a Nadia. Juntos, debían actuar. Su teléfono vibró. La voz de Nadia se escuchó, tensa pero decidida. Elías, la ciudad está peor de lo que pensábamos. El crimen está explotando, la pobreza asfixia las calles. Pero tengo una idea. ¿Qué clase de idea? No una política, ni un sistema. Algo más grande. Encuéntrame en la plaza. El enfrentamiento en la plaza. En la plaza central de la ciudad, Elías encontró a Nadia de pie en los escalones de un juzgado deteriorado. Una multitud se había reunido, enojada, inquieta, desesperanzada. Nadia levantó la tabla dorada en alto, su superficie capturando los últimos rayos del sol poniente. Esta tabla, gritó, su voz cortando el bullicio, dice que cada elección que haces escribe tu historia. Cada acción moldea no solo tu vida, sino también tu comunidad, tu ciudad, tu mundo. La multitud murmuró, incrédula. Elías dio un paso adelante, levantando el manuscrito. Y cada fracaso en actuar, en asumir responsabilidad, invita a la destrucción. Una voz en la multitud se burló. ¿Qué saben ustedes? Solo son eruditos. Los ojos de Nadia brillaron con intensidad. Sabemos que si no cambian, esta ciudad caerá. No por guerra o hambre, sino desde dentro. Lo han visto suceder. Detrás de ellos, ocultos de la multitud, las sombras se movieron, brujas reunidas, alimentándose de la desesperación. Elías susurró a Nadia, debemos presionar más. Están aquí. Guillén bajó una revelación en la oscuridad. El antagonista observaba desde su búnker, entrecerrando los ojos mientras la escena se desarrollaba. Creen que pueden cambiar esto con palabras, se burlaron. Pero los brujas ya están festinando. De repente, los monitores parpadearon. El antagonista frunció el ceño, alcanzando el panel de control. ¿Qué es esto? Las pantallas comenzaron a mostrar antiguos símbolos, los mismos que Elías y Nadia portaban. Una voz profunda y resonante llenó la sala, razón y comprensión. Revelación y responsabilidad. Los brujas gruñeron y retrocedieron. La sonrisa del antagonista vaciló. Imposible. El punto de inflexión en la plaza, la multitud quedó en silencio mientras el aire parecía brillar con una energía invisible. Nadia bajó la tableta. Este es su momento. Asuman la responsabilidad. Alineen sus acciones con lo que saben que es correcto. O dejen que la oscuridad gane. Elías dio un paso adelante, su voz firme. La elección es suya. Pero elijan ahora. El tiempo se está acabando. La multitud dudó. Entonces, una figura solitaria avanzó, seguida por otra, y otra más. Juntos comenzaron a cantar, un murmullo bajo de resolución que se volvió más fuerte y poderoso. Sobre ellos, las estrellas parecían arder con mayor intensidad, como si los cielos mismos estuvieran observando. La marea estaba cambiando, pero la batalla estaba lejos de terminar. El manifiesto de la verdad. La plaza estalló en una tensión eléctrica mientras Elías y Nadia se paraban frente a la multitud creciente. En las manos de Elías, el manuscrito, el libro del conocimiento, parecía irradiar una luz invisible, sus palabras pulsando con urgencia. Lo levantó en alto, su voz resonando como un llamado de clarín. Este no es un momento para rituales vacíos, declaró Elías, su voz cortando los murmullos. Ninguna oración, confesión o canto hueco nos salvará ahora. El libro del conocimiento exige acción, altruista, justa y verdadera. La multitud quedó inmóvil, atrapada por su fervor. Sobre ellos, el cielo tormentoso giraba como si la naturaleza misma esperara su respuesta. El juicio de la ciudad. Nadia dio un paso adelante, sosteniendo la tabla dorada. Esta ciudad, nuestro mundo, es un reflejo de nuestro abandono, dijo, su voz firme pero afilada. Hemos curado enfermedades sin preguntar por qué existen. Hemos alimentado a los hambrientos sin acabar con los sistemas que los mantienen así. El libro del conocimiento llama a la prevención, no a la cura. Un hombre de la multitud gritó, ¿y quién tiene la culpa?
¿Los líderes? ¿El clero? Elías señaló hacia el horizonte, donde el perfil de la ciudad se alzaba, sus rascacielos como dientes afilados contra los cielos. Todos nosotros. Líderes, ministros, individuos. El libro del conocimiento rechaza viejos dogmas, doctrinas obsoletas y fe ciega. Nos llama a pensar, a actuar, a asumir la responsabilidad. Los murmullos aumentaron. Algunos asintieron en acuerdo, otros cruzaron los brazos, escépticos. El contraataque de la sombra. En el búnker, el antagonista se recostó en su silla, con los dedos entrelazados. Interesante, murmuró, observando la creciente energía en la plaza. Los brujas siseaban, sus formas cambiando en la oscuridad. Desafían el ciclo. Predican unidad, gruñó uno. El antagonista sonrió con desdén. ¿Unidad? Ja. La humanidad está demasiado fracturada, demasiado egoísta. No se elevarán. Pero dejaremos que crean que pueden. Con un movimiento de su mano, el antagonista activó una serie de comandos. Por toda la ciudad, las pantallas se encendieron, transmitiendo imágenes de caos, disturbios, hambrunas, escándalos políticos. El mensaje era claro, el mundo estaba irreparablemente roto. Que se desesperen, susurró el antagonista. El llamado al clero. De vuelta en la plaza, un joven ministro avanzó, su rostro pálido pero resuelto. ¿Qué hay de nosotros?, preguntó, su voz temblorosa. ¿De aquellos que hemos predicado los caminos antiguos, que nos hemos aferrado a enseñanzas desfasadas? La mirada de Nadia se suavizó. Deben convertirse en lo que predican. Purifiquen su cuerpo y alma. Dejen de esconderse detrás de rituales e indulgencias que envenenan el espíritu. Si quieren salvación, deben liderar con el ejemplo. Elías añadió, su papel no es salvar a otros. Es guiarlos hacia la verdad y la unidad. No hay elevación automática por títulos o rezos. Solo a través de buenas obras e integridad moral se elevarán. El ministro asintió, regresando a la multitud. Misterios sagrados revelados. Un silencio cayó sobre la plaza mientras Elías abría el manuscrito, sus dedos temblando. El texto dentro parecía brillar, su antigua escritura cambiando ante sus ojos. Para aquellos que buscan la luz, leyó en voz alta, sepan esto, sus obras, palabras y acciones están grabadas en su alma. Determinan su destino, moldeando su camino en esta vida y en la próxima. Cerró el libro, su voz cargada de urgencia. Esta sabiduría no es para los débiles de corazón. Es para los iluminados, para aquellos que se atreven a enfrentarse a verdades más profundas. Es un llamado a construir una hermandad universal, basada no en rituales, sino en buenas obras y unidad. La unidad de la verdad. La multitud comenzó a agitarse, su miedo dando paso a una cautelosa esperanza. Nadia aprovechó el momento. Esto es más que una religión, es un movimiento, dijo. Una verdad universal que trasciende las creencias y da la bienvenida a los escépticos. No se trata de fe, se trata de rectitud. De unidad. Sobre ellos, las nubes tormentosas comenzaron a dispersarse, y un único rayo de sol atravesó el cielo. Iluminó la plaza, proyectando largas sombras que se extendían hacia los rincones más oscuros de la ciudad. Elías y Nadia permanecieron juntos, el manuscrito y la tabla como símbolos de un nuevo comienzo. El libro del conocimiento exige que rechacemos las tradiciones que nos han fallado, y abracemos un futuro construido sobre la verdad y la integridad moral, dijo Elías. Es un desafío para toda la humanidad, ¿nos elevaremos o caeremos? La prueba final. Pero mientras la esperanza comenzaba a extenderse, un sonido profundo y resonante se escuchó en la plaza. El aire se volvió pesado, la temperatura descendiendo de repente. Las sombras se alargaron de manera antinatural, y la multitud jadeó al ver figuras emergiendo, brujas, alimentándose del miedo y la duda. Nadia apretó con fuerza la tabla dorada. «Están aquí», susurró a Elías. Elías asintió, con los ojos entrecerrados. Entonces esta es la prueba. La voz del antagonista resonó por los altavoces cercanos, baja y burlona. La humanidad no puede cambiar. Fracasarán. Como siempre lo han hecho. Elías avanzó, levantando el manuscrito. No fallaremos, gritó. Porque esta vez elegimos la verdad. Elegimos la unidad. Y lucharemos por ello. La multitud rugió en acuerdo, sus voces elevándose por encima de las sombras. La batalla había comenzado, no solo por la ciudad, sino por el alma de la humanidad. Tic. Tac. El despertar de la fe. La noche vibraba con una energía casi tangible mientras Elías,
y Nadia se paraban frente a las ruinas del antiguo templo, sus sombras danzando bajo la luz parpadeante de las antorchas. En las manos de Elías, el texto de la transformación, un manifiesto para una nueva era, parecía latir con vida. Lo levantó en alto, su voz cortando el tenso silencio. La fe sin acción es una cáscara vacía, declaró Elías, sus palabras resonando como un trueno. Los días del clero acumulando riquezas y rituales vacíos han terminado. La nueva religión exige más de nosotros, más de la humanidad. La multitud reunida murmuró inquieta. Estas no eran meras palabras, eran un llamado a las armas contra la complacencia, la avaricia y la falsa piedad. Las sombras del clero. Lejos del templo, en una catedral dorada rodeada de opulencia, un obispo se recostaba en su silla de terciopelo. Un sirviente le servía vino mientras el obispo se reía de las ganancias de los platos de ofrendas de la noche. Humildad, murmuró con desdén. Una palabra elegante para que los pobres se aferren a ella. Afuera, una multitud comenzaba a reunirse, movida por los rumores de las nuevas enseñanzas. Entre ellos estaban los pobres, los adictos, los marginados, las mismas almas que el clero había ignorado. Las puertas de la catedral crujieron al abrirse, y la risa del obispo cesó. Una sombra cayó sobre su rostro mientras el aire se enfriaba. Desde la esquina más lejana de la habitación, una voz baja y resonante habló: «Los muertos ven tus obras, obispo. Y no están complacidos. Una fe de acción». En las ruinas del templo, Nadia dio un paso adelante, la tabla dorada en sus manos brillando bajo la luz de las antorchas. «Este no es un llamado a halagos ni a oraciones», dijo, su voz calma pero firme. «La nueva religión no se trata de palabras. Se trata de sacrificio, de servicio, de convertir cada posesión, cada gramo de fuerza, en erradicar la pobreza, el crimen y el egoísmo». Un hombre en la multitud gritó: «¿Y qué hacemos con nuestras iglesias? Nuestros espacios sagrados?». Elías respondió sin dudar: «Reutilícenlos. Conviértanlos en santuarios, no para la oración, sino para la acción. Llénelos de comida para los hambrientos, herramientas para los necesitados, refugio para los desamparados. Que cada casa de culto se convierta en una casa de servicio». La multitud estalló en murmullos. Para algunos, las palabras fueron una revelación. Para otros, una blasfemia. La verdad del mundo espiritual. En el vasto salón de la catedral, el obispo ahora temblaba. Las sombras se habían profundizado y figuras comenzaron a emerger, espíritus, sus formas translúcidas marcadas por el dolor de vidas olvidadas y promesas incumplidas. «Predicas mentiras», dijo un espíritu, su voz fría y firme. «Prometes salvación mientras ignoras el sufrimiento. El más allá no es un reino para los codiciosos. Tus actos te atarán aquí, entre los vivos, como testigo de tus propios fracasos». El obispo cayó de rodillas, sus ornamentadas vestiduras esparciéndose a su alrededor. «¿Qué debo hacer?», susurró. Los espíritus guardaron silencio. Su respuesta estaba en los ecos de las palabras de la plaza: sacrificio, servicio, acción, la reutilización del culto. Al amanecer sobre el templo, Elías y Nadia lideraron la primera oleada de voluntarios hacia las ruinas. Lo que alguna vez fue un altar de ofrendas ahora era una mesa llena de pan, medicinas y mantas. «La nueva religión no es para oyentes pasivos», declaró Nadia. «Es para compañeros de trabajo. Para aquellos dispuestos a levantarse unos a otros, a actuar como un solo cuerpo que busca lo divino en sus hechos». Una anciana dio un paso adelante, colocando un pan sobre la mesa. «¿Y el clero?», preguntó suavemente. Elías sonrió levemente. «Son bienvenidos, pero no liderarán. Sus palabras no significan nada sin acción. Se unirán a nosotros en humildad o serán dejados atrás». Una profecía cumplida. Lejos, en cámaras ocultas y lugares olvidados, el mensaje de la nueva religión se esparcía como un incendio. Las comunidades comenzaron a surgir, pequeñas al principio, pero feroces en su propósito. Rechazaban los salones dorados de la tradición, eligiendo en su lugar los espacios abiertos de colaboración y servicio. El antagonista, observando desde su guarida, hervía de rabia mientras el movimiento crecía. «Piensan que pueden cambiar el mundo», murmuraron, golpeando la mesa con el puño. «No entienden el costo de una revolución». Pero los espíritus observaban, invisibles para la mayoría, y sonreían. «Esta generación», susurró uno, «verá el cambio de la marea. Una fe renacida». En la plaza, Elías se paró frente a una multitud que había duplicado su tamaño.
La luz de las antorchas parpadeaba contra el manuscrito, cuyas líneas finales estaban grabadas con letras brillantes. Este es su momento. Rechacen las viejas formas. Sacrifíquense por el bien común. Busquen lo divino dentro de ustedes mismos y de su prójimo. Juntos, construirán un mundo nuevo. La multitud rugió en acuerdo, sus voces sacudiendo los mismos cimientos de la ciudad. Esto no era solo un movimiento, era una revolución del espíritu. Sobre ellos, los primeros rayos del sol atravesaron las nubes, iluminando el camino por delante. La elección de la humanidad era clara: vivir por la acción, el desinterés y la unidad, o continuar en la oscuridad. La era de la fe pasiva había terminado. La era de la nueva religión había comenzado. Tic. Tac. El decreto se despliega. El viento susurraba a través de las estrechas calles de la ciudad mientras Elías sostenía el manuscrito en alto. Sus páginas brillaban con un resplandor de otro mundo, proyectando reflejos tenues en los rostros de la multitud reunida abajo. Su voz se alzó por encima de los murmullos, firme e inquebrantable. Hemos entrado en una nueva era, proclamó Elías. Se acabaron los días de dioses antiguos y doctrinas rígidas dictando cada paso. La sabiduría divina ya no manda como un padre, sino que se presenta como un hermano mayor, guiando, no controlando. La multitud, una mezcla de escépticos y creyentes, se inclinó más cerca. La promesa de libertad flotaba en el aire, tentadora pero cargada de responsabilidad. El peso de la libertad. Nadie se colocó junto a Elías, su tabla dorada captando la luz del sol naciente. Pero la libertad no viene sin costo, dijo, su voz firme. Ya no estamos atados a salvadores ni escrituras, pero esta libertad trae una mayor responsabilidad. Hacia la esencia divina dentro de nosotros. Hacia los demás. Hacia el mundo que moldeamos con nuestras acciones. Un joven en la multitud gritó: ¿y qué pasa con aquellos que abusan de esta libertad? ¿Que desvían a otros? La mirada de Elías se agudizó. Cargarán con el peso de sus acciones, no en un juicio desde arriba, sino en el daño que siembren, la confianza que rompan, las vidas que manchen. Cada día es un testimonio viviente de su integridad. Si la traicionan, se traicionan a sí mismos. Las sombras del exceso. Al caer la noche sobre la ciudad, el antagonista observaba desde un punto elevado. Abajo, las calles rebosaban de caos. Recién liberados de los viejos sistemas, algunos habían abrazado el exceso. La música resonaba desde las tabernas, juerguistas ebrios llenaban las calles, sus gritos ecoando en la oscuridad. El antagonista esbozó una sonrisa burlona. Libertad, murmuraron. Un regalo que no saben cómo usar. Se ahogarán en su propia indulgencia. Pero un leve destello en el aire captó su atención. Una presencia se sentía cercana, espíritus, invisibles pero palpables, observando la juerga con silenciosa desaprobación. Las palabras de Nadia resonaron en la mente del antagonista: la libertad no es una licencia para el exceso. Es una oportunidad para educar, elevar y crecer. Los límites de la revelación. Elías se sentó junto al altar en ruinas del templo, rodeado por un círculo de aldeanos. Sus preguntas llegaban rápidas y urgentes. ¿Los espíritus conocen la verdad del más allá? ¿Pueden guiarnos hacia la salvación? Elías respiró hondo, eligiendo sus palabras con cuidado. Los espíritus pueden ofrecer destellos, fragmentos de entendimiento. Pero no son omniscientes. Muchos niegan la existencia del infierno, Satanás o figuras divinas, no por engaño, sino porque su comprensión es incompleta. Una mujer habló con voz temblorosa. Entonces, ¿en qué podemos confiar? La verdad se revela a sí misma, respondió Elías. Incluso los espíritus se cansan de su existencia limitada y buscan una sabiduría superior. Su viaje refleja el nuestro, gradual, paciente y guiado por los principios de la rectitud. El anhelo de luz. En la catedral, el obispo estaba solo, despojado de sus ornamentadas vestiduras. Los espíritus que lo habían atormentado antes se habían ido, pero su mensaje permanecía. Por primera vez, sintió el despertar de algo más allá del miedo, un anhelo de verdad. Se arrodilló ante el altar, con las manos temblorosas. Ahora lo veo, susurró. Los mandamientos de la sabiduría divina no son cadenas, sino senderos. Quiero recorrerlos. El aire se calentó, llenando la sala con una suave luz. Una voz, gentil, firme, habló desde dentro. Entonces, levántate y guía con el ejemplo. La marcha hacia la iluminación. De vuelta en la plaza, Elías y Nadia estaban uno al lado del otro, sus voces armonizadas mientras se dirigían a la creciente multitud.
Esta libertad no es el final del camino, es el comienzo, dijo Nadia. Una oportunidad para abrazar una iluminación gradual, para anhelar la pureza y la resurrección hacia reinos superiores. Elías levantó el manuscrito. La sabiduría divina es paciente. Espera que cumplamos sus mandamientos, no a través del miedo, sino con amor, comprensión y acción. Un hombre dio un paso adelante, su rostro curtido pero decidido. ¿Qué debemos hacer? Vivan como ejemplos, dijo Elías. Enseñen a otros las responsabilidades de la libertad. Guíenlos lejos del exceso y hacia la responsabilidad. La iluminación llegará, no de golpe, sino paso a paso. La profecía del crecimiento. El antagonista observaba mientras la multitud se dispersaba, sus antorchas iluminando las calles oscuras. Por primera vez, la duda cruzó su rostro. Creen que pueden crecer, murmuraron. Que pueden equilibrar la libertad con la responsabilidad. Una voz, suave, antigua, susurró desde las sombras. Y pueden. El antagonista se giró rápidamente, pero no había nadie allí. Solo el sonido distante de voces elevándose en unidad, su esperanza cortando la noche como la primera luz del amanecer. La era del control había terminado. La era de la libertad y la responsabilidad había comenzado, el llamado al propósito. La multitud en la plaza guardó silencio mientras Elías comenzaba a hablar. El manuscrito en sus manos brillaba débilmente, como si estuviera impregnado del poder de las verdades que contenía. Los mandamientos de la sabiduría divina no son cargas, dijo, su voz firme y resuelta. Son llaves, llaves para una vida de amor, servicio y armonía. Ama no solo a la sabiduría divina por encima de todo, sino también a tu prójimo como a ti mismo. Sirve a los demás desinteresadamente con tu fuerza, tu conocimiento, tu ser entero. Nadia dio un paso adelante, sosteniendo la tabla dorada. Esto no se trata de ganancia personal ni de aislamiento espiritual. Se trata de acción. De hacer que otros se regocijen con tu presencia, viviendo como un ejemplo de bondad y rectitud. La multitud murmuraba, sus rostros reflejando tanto esperanza como escepticismo. La falacia del ascetismo. Una figura encapuchada avanzó, su voz cargada de duda. ¿Y qué hay de aquellos que se retiran del mundo?, preguntó. ¿Los hombres y mujeres santos que buscan la pureza a través de la oración y la soledad, no son ellos rectos? La mirada de Elías se agudizó. No, dijo con firmeza. Encerrarse en conventos, monasterios o bosques es encarcelar la mente y el alma. Es una negación del propósito superior de la vida. La humanidad no fue creada para aislarse en busca de autopurificación. La voz de Nadia resonó. ¿De qué sirve la pureza si solo te sirve a ti? La sabiduría divina juzga el valor de nuestras vidas no por cómo nos retiramos del mundo, sino por cómo lo elevamos. Alimentar al hambriento. Educar al ignorante. Aliviar el sufrimiento. Estas son las oraciones que importan. El peligro de la esclavitud espiritual. A la sombra de una catedral lejana, el antagonista observaba la escena desarrollarse, su rostro oscurecido por la ira. Junto a ellos, figuras vagas parpadeaban, brujas, sus formas retorcidas retorciéndose mientras se alimentaban de las dudas y temores de la multitud. Piensan que pueden escapar de nosotros, murmuró el antagonista. Que pueden rechazar el aislamiento sin sucumbir al caos. Uno de los brujas gruñó. Aquellos que se aíslan son nuestros. Sus prácticas egoístas los atan a nosotros en el más allá. Se convierten en combustible para nuestra oscuridad. El antagonista esbozó una sonrisa. ¿Y los que actúan? Fallarán. La humanidad siempre lo hace. Pero en la plaza, la energía había cambiado. La multitud, movida por las palabras de Elías y Nadia, parecía arder con una nueva determinación. La fe en acción. Elías se volvió hacia la multitud, su voz alzándose. La verdadera fe no se encuentra en los extremos. No está en los excesos de la indulgencia ni en las rígidas confines del ascetismo. Se encuentra en la acción. En la fidelidad a los principios de la sabiduría divina, incluso mientras nos despojamos de las cadenas de doctrinas obsoletas. Una mujer en la multitud levantó la mano. ¿Pero cómo comenzamos? Nadia sonrió suavemente. Comiencen rechazando la discordia. Busquen la armonía interior. Eviten las voces conflictivas de la oscuridad que prosperan en el caos y la división. Elijan ser una fuerza para el bien, no para ustedes mismos, sino para el colectivo. El camino hacia adelante. La figura encapuchada avanzó, su rostro ahora visible, un monje cansado, sus ropas desgastadas por años de soledad. Ahora lo veo, dijo suavemente. Mis oraciones, mis confesiones, no sirvieron de nada.
Solo me he servido a mí mismo. Entonces únete a nosotros, dijo Elías, extendiendo una mano. Usa tus talentos para el bien común. El Creador te los dio no para el aislamiento, sino para el servicio. El monje vaciló, luego tomó la mano de Elías. La multitud estalló en aplausos, sus voces llevando una nueva unidad. Una revolución de servicio. Por toda la ciudad, el mensaje se esparció como fuego. Iglesias y templos fueron reutilizados como centros de servicio. Altares se convirtieron en mesas para alimentar a los hambrientos. Bancas fueron reemplazados por aulas para los ignorantes. Incluso la catedral, una vez bastión de riqueza y aislamiento, abrió sus puertas a los pobres y necesitados. El obispo, despojado de sus vestiduras ornamentadas, trabajaba junto a las personas que una vez ignoró, sus manos endurecidas por el trabajo, pero su espíritu más ligero que nunca. La prueba del desinterés. Muy por encima de la ciudad, el antagonista caminaba furioso de un lado a otro. Piensan que esto los salvará, Siseo. Pero el desinterés es algo frágil. Se romperá bajo el peso de la realidad. Los espíritus, ahora brillando con una tenue luz, comenzaron a reunirse. Uno de ellos habló, su voz suave pero firme. El desinterés no se quiebra. Se fortalece. El propósito de la humanidad siempre ha sido servir. Están comenzando a recordarlo. El bien común. De vuelta en la plaza, Elías se paró frente a la multitud, el manuscrito abierto en sus manos. Sus líneas finales parecían arder con luz, no fueron creados para buscar su propia pureza, sino para purificar el mundo a través de sus acciones. Abandonen los rituales que no sirven a nadie. Abracen el amor, el servicio y la sabiduría. Este es el camino hacia la verdadera liberación. La multitud rugió en acuerdo, sus voces alzándose como una sola. La era de los rituales vacíos había terminado. La era de la acción había comenzado. El propósito de la humanidad era claro: servir, amar y crecer juntos. Tic. Tac. El surgimiento de la responsabilidad. La plaza bullía con una energía inquieta mientras Elías desenrollaba el manuscrito, sus páginas brillando con la luz de verdades largamente ignoradas. La multitud había crecido, una mezcla de familias empobrecidas, funcionarios escépticos y reformadores esperanzados. La caridad, comenzó Elías, su voz firme pero incisiva, no es el acto de lanzar migajas a los hambrientos o ropa vieja a los pobres. Es la erradicación del hambre y la pobreza que demandan tales actos en primer lugar. La ayuda temporal no es ayuda en absoluto. Murmullos recorrieron la multitud. Un comerciante levantó la mano. ¿Entonces qué debemos hacer? ¿Dejar de ayudar por completo? No, respondió Elías, avanzando un paso. Pero ayuden de maneras que perduren. Alimenten, sí, pero también enseñen. Vistan, sí, pero también eduquen. Empoderen a otros para que se mantengan por sí mismos y levanten a quienes los rodean. Un nuevo tipo de caridad. Nadia levantó la tabla dorada, su voz cortando los murmullos. La caridad que crea dependencia es un desperdicio. La verdadera generosidad construye independencia. Proporciona a los beneficiarios las habilidades, el conocimiento y las herramientas para ayudar a otros a su vez. Esa es la única caridad que vale la pena. Una joven dio un paso adelante, un niño en sus brazos. ¿Pero qué pasa con aquellos que no tienen nada? Enfóquense en los niños, dijo Nadia, su tono suavizándose. Ellos son el futuro. Edúquenlos, nútranlos y se convertirán en los líderes que transformen este sistema roto. La caridad debe plantar semillas que perduren. Elías asintió, agregando, y las organizaciones benéficas en sí deben construirse para durar, no como monumentos al ego de sus fundadores, sino como instituciones diseñadas para prosperar más allá de una sola vida. Cualquier cosa menos es negligencia. El fracaso de los gobiernos. Desde el borde de la multitud, un hombre desaliñado alzó la voz. ¿Y qué pasa con los gobiernos? Nos han abandonado. Toman, pero no dan. Los ojos de Elías se oscurecieron. Los gobiernos están destinados a proteger, a fomentar la justicia y el desarrollo, como un padre protege y guía a su familia. Cuando actúan como tiranos, tratando a las personas como sirvientes, invitan a la anarquía y la revolución. La multitud estalló en acuerdo, gritos de frustración y dolor resonaron en la plaza. Nadia levantó las manos, silenciándolos. Cuando los gobiernos no proporcionan libertad, educación y oportunidades, pierden la protección de la sabiduría divina. La decadencia social, la rebelión y el colapso son las consecuencias naturales de la injusticia y la opresión. Una revolución sistémica. Por toda la ciudad,
Los susurros del movimiento comenzaron a extenderse. Iglesias convertidas en centros de acción. Organizaciones benéficas desmantelando sus modelos ineficaces y construyendo escuelas, centros de formación y sistemas alimentarios sostenibles. Pero en las sombras, el antagonista observaba con una sonrisa siniestra. Que crean que pueden arreglar esto, murmuraron. Los sistemas son corruptos porque la humanidad es corrupta. Su revolución colapsará bajo el peso de su propia hipocresía. Los espíritus permanecieron cerca, sus formas tenues brillando. Uno habló, su voz resonante. Tal vez la humanidad tropiece, pero volverán a levantarse. Es la naturaleza del crecimiento. Cada fracaso enseña. El costo de la injusticia. Al caer la noche, Elías se dirigió a la multitud una última vez. Los gobiernos deben recordar su propósito, elevar al pueblo, crear armonía y justicia. Cuando fallan, la carga del cambio recae sobre nosotros. ¿Y si no quieren cambiar?, preguntó una voz. Entonces colapsarán, dijo Elías simplemente. La sabiduría divina no protege a los opresores. La decadencia social es su legado. Responsabilidad compartida. Nadie agregó, pero no se equivoquen, esto no es solo sobre los líderes. Consejos, asesores y ciudadanos comparten la responsabilidad. Cuando permitimos que la corrupción prospere, cuando ignoramos el sufrimiento de nuestros vecinos, somos cómplices de la injusticia. La multitud se quedó en silencio, el peso de sus palabras hundiéndose en ellos. La visión de una nueva sociedad. Elías levantó el manuscrito en alto, su voz resonante. La caridad y la gobernanza deben estar enraizadas en la sabiduría, la justicia y la armonía. Deben centrarse no en soluciones temporales, sino en cambios sistémicos. La era de la bondad superficial y la gobernanza egoísta ha terminado. La era de la responsabilidad comienza ahora. La multitud estalló en vítores, sus voces resonando en la noche. El punto de inflexión. A lo lejos, los líderes de la ciudad se reunieron en cámaras sombrías. El rugido de la multitud llegó a sus oídos, y por primera vez, la duda se coló en sus corazones. Este movimiento no se detendrá, dijo uno nerviosamente. Otro se burló. Son soñadores. ¿Qué sueño? El mundo está demasiado roto para arreglarse. Pero afuera, la multitud avanzaba con propósito, sus voces alzándose como una sola. Por primera vez en generaciones, la esperanza brillaba más que la desesperación. La era de la transformación había comenzado.